Dios les bendiga en esta hora. Es una hermosa bendición de parte del Señor poderme dirigir hacia ustedes en esta hora. Bienvenidos a este espacio, el cual Dios ha colocado en mi corazón. Este espacio donde su título es Solo Escucha. Y en esta hora te quiero traer una palabra que pueda edificar tu mente, que pueda edificar tu corazón, que pueda edificar tu vida. Sé que todo lo que viene de parte de Dios es bueno, es santo y es perfecto para nosotros. Quiero en el nombre de Jesús compartir con ustedes unos minutos, una palabra poderosa, y esta palabra es acerca del temor, acerca del miedo. Quiero en el nombre de Jesús que abras tu corazón y tu pensamiento y te dejes edificar por la palabra del Señor en este momento. Quiero leerles en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 49 al 50. Mira lo que dice la escritura en este pasaje bíblico. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Besaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantársele. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mira, es una lucha la que los seres humanos tenemos con este sentimiento que después se vuelve un espíritu, como es el temor. Y nosotros debemos de comprender que la voluntad del Señor no es que tú y yo estemos temerosos, sino que tú y yo aprendamos verdaderamente a confiar en el Señor. Aprendamos verdaderamente a depositar nuestras cargas en el Señor, y solamente vamos a encontrar ese aliento, solamente vamos a encontrar esa fuerza en su presencia. En este pasaje que les acabo de leer en el libro de Marcos capítulo 6 versículo 45, encontramos un relato donde los discípulos del Señor Jesucristo se sentían atemorizados porque se encontraban en medio de esas aguas turbulentas, y se sentían solos, se sentían que aquella tempestad iba a hundir sus barcas, y ellos estaban atemorizados, estaban asustados. Y es bien importante que nosotros no nos dejemos dominar por este sentimiento de miedo. ¿Sabes qué es tener miedo? Es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Sentimiento de desconfianza, miedo obsesivo que controla el cerebro y ya no puedes pensar racionalmente. Es un sentimiento que se apodera de tu pensamiento, se apodera de tu cerebro, y tú ya no puedes actuar correctamente, porque el miedo se convierte en un terror, se convierte en un pánico, y el único que quiere que nosotros estemos miedosos y atemorizados es el enemigo. Pero en esta hora yo te traigo una noticia y yo te digo: es la voluntad del Señor Jesucristo que tú tengas fe. Y mire lo que dice la palabra. Dice que: y viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. La solución venía hacia ellos cuando se encontraban en esa mar, cuando se encontraban en medio de una tempestad. Y como ellos no sabían que era Jesús, tuvieron miedo y se espantaron y gritaron pensando que era un fantasma. Porque muchas veces cuando las situaciones se ponen agitadas y difíciles, nosotros creemos que esas cosas son para mal, pero dice la palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían
y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Mire cómo les dice el Señor: tengan ánimo, yo soy, no temáis. Yo les digo en esta hora, pueblo, tengan ánimo, hombres y mujeres, tengan ánimo, aprendamos a confiar en nuestro Dios, aprendamos a depositar nuestro corazón en el Señor. Aunque había una gran tempestad, aunque parecía que la barca se hundiría, ellos no sabían qué hacer, pero el Señor vino hacia ellos y ellos se espantaron, pero el Señor les dijo: no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. El Señor nos dice en este tiempo: no tengan miedo de las malas noticias, no tengan miedo de lo que ven, de lo que escuchan. Confíen en mí, confíen en mi palabra. Es importante que nosotros nos despojemos de este sentimiento, de este temor obsesivo que muchas veces invade nuestra mente y nuestro corazón. Y algo importante que debemos saber es que cuando estamos temerosos y miedosos no avanzamos, no creamos nada, no tomamos posesión de las cosas que nos pertenecen, porque el miedo paraliza. El miedo estanca, el miedo no te deja crecer, el miedo no te deja avanzar. Y yo te digo en esta hora: debes de aprender a saber que Dios está contigo, que Dios está conmigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Deja el miedo, repréndelo de tu vida, dale tu vida al Señor y dile: yo confío en ti, porque no es en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor. Eso es lo que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 al 25. Ahí encontramos una palabra poderosa, la cual yo te quiero compartir en esta hora. En ese tiempo de los jueces, cuando habían situaciones difíciles en el pueblo judío, Dios levantaba hombres llenos del poder de Él para que libertara al pueblo israelita, porque el pueblo israelita tenía una debilidad. Cuando toda la tempestad pasaba, el pueblo se olvidaba de Dios y volvía al paganismo, volvía a lo que desagradaba a Dios, se enredaba con las costumbres que no eran las que Dios les había dado cuando los sacó del Mar Rojo, cuando les dio los 10 mandamientos a su siervo Moisés, y ellos se desviaban del camino, y a causa de desviarse del camino les venía problemas, les venía dificultades, les venía miseria, les venía persecución. Entonces Dios siempre levantaba hombres y mujeres con el poder de Él para que libertaran al pueblo. Y en esta porción bíblica hallamos a Gedeón, un hombre valiente, un hombre esforzado, que a pesar que todo el pueblo estaba escondido, dice la escritura que él estaba sacudiendo el trigo, porque él decía: los enemigos vienen y se llevan todo, pero yo tengo que hacer algo. No puedo quedarme estancado, no puedo quedarme encerrado, no puedo quedarme sin hacer nada. Y el Señor le llamó para su servicio. Y en esta ocasión dice la escritura que Gedeón iba contra el pueblo madianita, porque los madianitas esclavizaban al pueblo judío, los madianitas le llevaban su comida, los madianitas lo tenían sometido, pero Gedeón le estaba creyendo al Señor. Y como Gedeón le estaba creyendo al Señor, dice la escritura que iban con él 32,000 hombres a la guerra. Mira, 32,000 hombres de guerra era el ejército que Gedeón llevaba para enfrentar a los madianitas, para destruir al pueblo madianita. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 3, de que cuando Gedeón iba con esos 32,000 hombres, Dios le da una orden y Dios le dice a Gedeón: dile al pueblo. Y en el versículo 3 encontramos y dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo:
Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Mira, Gedeón tenía un ejército de 32,000 hombres, pero el Señor, que conoce el corazón de los hombres, le da una orden a Gedeón y le dice: dígale al pueblo: quien tema y se estremezca, devuélvase a su casa. Y el líder le obedece al Señor y él hace pregonar en oídos del pueblo y les dice: quien tema y se estremezca, devuélvase a su casa. Pero Gedeón nunca esperó lo que sus ojos estaban a punto de ver. Gedeón no pensó que realmente el pueblo estaba temeroso, que el pueblo estaba asustado. Y cuando él hizo pregonar que quien temiera y quien se estremeciera se devolviera, dice la Biblia que se devolvieron 22,000 hombres. Mira, había terror, había miedo. Aunque ellos iban a la guerra, ellos no estaban confiando en el Señor. Y cuando Gedeón ve que se van los 22,000 hombres, yo me imagino que el corazón de Gedeón se entristeció, porque él se sentía fuerte con 32,000 hombres como ejército. Esos 32,000 hombres eran los que le ayudarían a ganar la guerra, a derrotar a los madianitas. Pero Dios, que conoce el corazón, le dice: quien tema y se estremezca, devuélvase. Y dice que se devolvieron 22,000 hombres. Solamente le quedaron 10,000. Gedeón ha de haber pensado: bueno, se fueron 22,000, al menos tengo 10,000 hombres. Pero la cosa no termina allí. La cosa no termina allí, sino que dice la palabra que en el versículo 4 le dice Dios a Gedeón: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya, el tal no irá. Todavía de esos 10,000 hombres, el Señor le dice a Gedeón: no todos estos 10,000 hombres van a ir contigo, porque cuando hay bonanza, cuando todo está bien, hay mucho pueblo. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, es donde se ocupan guerreros, guerreras, hombres y mujeres que hagan un lado el miedo, que hagan un lado el temor y que aprendan a confiar en el Señor. Porque aunque nuestros enemigos se vean grandes, como se miraba Goliat ante David decía: tú vienes a mí con lanza, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no estaba confiando en su fuerza humana, David no estaba confiando en sus armas, David estaba confiando en Dios, y de esa manera derribó al gigante. Yo les digo en esta hora: no importa los gigantes, no importa cuán grandes se vean, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y nos ha dado la victoria. Nosotros, su iglesia, nosotros, su pueblo. No es tiempo de temer, es tiempo de confiar en el Señor. Y le dice el Señor: llévalos a las aguas, a los 10,000, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Mira, el Señor prueba a esos 10,000 hombres y le dice al ungido, al hombre que tenía como comandante en jefe para ganar esa guerra: llévalos a las aguas, y del que yo te diga, vaya contigo, el tal irá contigo. Debemos entender que cuando tenemos luchas, cuando tenemos dificultades, no debemos de poner nuestra confianza en X cosas. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor, porque muchas veces lo que nosotros pensamos que irán con nosotros son los que se apartarán, son los que nos abandonarán. Pero el Señor dice: no teman, confíen que yo estoy con ustedes.
Y Gedeón los lleva a las aguas y le dice el Señor, cualquiera le dice que lame el agua como perro, a este pondrás aparte, y cualquiera que se dobla sobre sus rodillas también lo apartarás. Y solamente 300 hombres lamieron el agua, y solamente esos 300 hombres fueron los que Dios realmente escogió. Los 9,700 hombres se doblaron sobre sus rodillas para beber las aguas. Pero dice la escritura que el que lamía las aguas con su lengua, como lame el perro, a esos el Señor había escogido. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Mira, primero tenía un ejército de 32,000 hombres. Se sentía fuerte, se sentía valiente. Pero luego de eso, el Señor le dice, dile al pueblo que quien tema y se estremezca se devuelva a su casa. Y de los que temieron y se estremecían, eran 22,000 hombres que se devolvieron a sus casas. Solo le quedó un ejército de 10,000 hombres a Gedeón. Y dice que aún de esos 10,000 hombres el Señor los lleva a las aguas y los prueba. Y le dice que solamente los que laman el agua como lamen los perros, a esto podrá llevar a la guerra. Y dice que solo 300 hombres hicieron esa actitud, esa acción que el Señor había dicho. Los 9,700 hombres se doblaron sobre sus rodillas. Entonces solo le quedaron 300 hombres para ganar una guerra tan grande. Y ahí te va en esta hora. Muchas veces Dios tiene que quitar aquello en que nosotros confiamos. Muchas veces Dios tiene que quitar aquello de lo que nosotros dependemos, para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor. A veces pensamos que son nuestras finanzas. A veces pensamos que es la multitud de gente, y debemos de darnos cuenta que la victoria depende del Señor. No importa cuán débil te sientas, cuán solo te sientas, si Dios está contigo, tú podrás ganar, tú vas a salir victorioso, tú vas a salir adelante. Y dice la escritura que le dice el Señor, con esos 300 hombres tú irás a la guerra. Y todos los demás hombres, los 22,000 y los 9,700 se devolvieron a casa. Solamente quedó Gedeón con 300 hombres. Pero dice la escritura que también Gedeón tuvo temor, porque en lo que él confiaba, en su ejército, Dios lo había puesto a un lado para que Gedeón supiera que la victoria no lo daban ellos, no lo daba el ejército, sino que lo daba Dios. Muchas veces creemos que es la medicina. Muchas veces creemos que es nuestro esfuerzo humano. Muchas veces le quitamos la gloria al Señor y no nos damos cuenta que Dios es quien nos da la victoria. No nos damos cuenta que aunque nuestro enemigo se vea grande, más grande es nuestro amigo, y ese es el Dios Todopoderoso. Mira cómo dice el capítulo 7, versículo 9 del libro de Jueces, y dice: aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Mira, el Señor conocía el corazón de Gedeón y sabía que el corazón de Gedeón estaba opacado, estaba angustiado, porque cuando vemos los problemas grandes, cuando vemos las noticias, nos opacamos, nos debilitamos. Pero no creas tú que Dios no lo sabe. No creas tú que Dios no conoce tu condición, que Dios no conoce tu problema. Solamente que Dios quiere que aprendas a confiar en el Señor. Y el Señor le dice a Gedeón: baja con furia tu criado si tienes temor. Porque el Señor conocía que Gedeón tenía temor. Gedeón estaba pensando: se me fueron 22,000 hombres y luego 9,700. ¿Qué podría hacer yo con estos 300 hombres? Como
reino del Señor. Y no debemos de olvidar que nosotros estamos bajo la cobertura del Señor. No debemos olvidar que nosotros estamos bajo su protección, que el Señor pelea por nosotros. Y Gedeón tenía temor. Y el Señor, cuando tenemos temor, Él nos ama tanto que tiene detalles con nosotros. Y le dice el Señor: baja con furia a tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se forzarán. Mire, le dice: yo sé que tienes temor, Gedeón, pero es necesario que tú escuches lo que alguien van a decir en ese campamento enemigo para que te esfuerces, para que tus manos se esfuercen. No sé cómo ustedes se sienten, pero escuchen esta palabra para que tomen fuerza, para que tomen valor. Yo les digo, no son más grandes los problemas, los virus, las enfermedades, las necesidades que nuestro Dios. Dios es más grande que todo. Solo a Él debemos de temer y debemos de desechar los otros temores, los otros miedos que invaden nuestra vida. Y le dice: y oirás lo que hablan. Entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar. Mire, eran multitudes los madianitas, los enemigos de Gedeón y del pueblo judío. Eran multitudes. Pero Dios siempre le ha demostrado al pueblo de Israel que no son sus ejércitos grandes que les dan la victoria. Israel es un pueblo pequeño, y cuando han venido contra ellos a la guerra, Dios les ha dado la victoria, porque no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Señor. Y dice: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire, el Señor le da una revelación a dos hombres enemigos, porque Dios conocía la debilidad en el corazón de Gedeón, y Dios sabía que Gedeón necesitaba escuchar esa palabra como tú necesitas escuchar esta palabra hoy. Y el Señor le da el sueño. No era un israelita, no era un cristiano, era un enemigo. Y el Señor le da un sueño al enemigo. Y el enemigo sueña que veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y su compañero le dice: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Mire, tuvieron el sueño y también la interpretación. Cuando Gedeón escuchó aquel sueño y aquella interpretación, se fortaleció en espíritu. Sus manos cobraron fuerza y dijo Gedeón: hecho está. Dios nos ha entregado a los madianitas en tus manos, en nuestras manos. Yo le digo, iglesia, hecho está. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Dejemos de temer a lo que escuchamos. Dejemos de temer a lo que dicen que lo peor está por venir. Yo te digo, Dios está con nosotros. Dios es fiel, Dios es justo, Dios escucha el clamor, Dios escucha la oración. Dios sabe que nosotros muchas veces nos sentimos debilitados, pero Él dice: yo estoy con ustedes, no teman, manada pequeña. Él es nuestro pastor, Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo. Él defenderá nuestras vidas y defenderá nuestras familias. Cuando Gedeón escuchó aquello, el temor
temor se fue. Que se vaya el temor, que se vaya el miedo, que Dios lo reprenda en esta hora de Honduras y de todos los hijos de Dios a nivel mundial. Confiemos en el Señor. Gedeón sabía que el enemigo era grande, pero también Dios le hizo entender que más grande era el Señor. Gedeón pensaba que con ejército de 32,000 él se sentía fuerte, pero Dios le hizo entender que Dios no necesita a nadie para dar la victoria. Dios es Dios y todo lo que Él dice se establece en esta tierra. Quiere que nos despojemos de donde tenemos nuestra confianza. Y creo que eso está enseñando Dios a la iglesia en este tiempo, a depender absolutamente de Dios. Y Gedeón escuchó aquellas palabras, aquel sueño y su interpretación, y sus manos se fortalecieron y cobró ánimo. Pueblo de Dios, ten ánimo. Mujeres, tengan ánimo. Iglesia, tengan ánimo. Nada se ha terminado. Dios es verdadero. Dios está con nosotros. Cobren ánimo. No desfallezcas tu corazón. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Dejemos la sensación de angustia provocada por peligros reales o irreales. Dejemos el sentimiento de desconfianza. Dejemos el miedo excesivo que controla el cerebro y ya no nos deja pensar correctamente. Mira, cuando estamos atemorizados, hasta una rodilla pega con la otra y nos paralizamos. Y eso es lo que busca el enemigo. Dice la palabra que Él vino a matar, hurtar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo nos liberta. Jesucristo es nuestro abogado, es nuestro Salvador. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Ya no estemos medrosos, ya no estemos asustados. Confiemos en el Señor. Y Gedeón dijo, es nuestra la victoria. Y dice la escritura que Gedeón con sus 300 hombres hicieron 3 escuadrones de 100 hombres cada escuadrón. Y lo único que llevaban eran trompetas, eran cántaros y teas ardientes dentro de los cántaros. Ni siquiera llevaban espada. Ya en ese momento Gedeón había entendido que Dios le había dado la victoria. Solamente llevaban trompetas, cántaros y teas ardiendo. Y dice que Gedeón le dijo al pueblo, a los 300 hombres, a los 3 escuadrones, hagan todo lo que yo hago. Y mire, dice en el versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Ellos iban a rodear el campamento enemigo con cántaros, con trompetas y con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y Gedeón les dice, rodéenlo. Y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia, a la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con la que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor
Iglesia, mantente en tu lugar del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Miren, ellos solamente obedecieron a Dios. No llevaban ni siquiera espada, no iban con armas, solo iban con trompetas, con cántaros y teas ardiendo. Y lo único que decían es por Jehová y por Gedeón. Y dice que cuando ellos empezaron a decir aquellas palabras, los madianitas echaron a correr de miedo, de terror. Y dice que la espada de cada uno de los madianitas se volvió contra ellos y se mataron unos con otros. Y los demás huyeron y fue destruido el campamento madianita. Y Gedeón tuvo la victoria. Porque cuando Dios está con nosotros, todas las cosas son posibles. Dios está con su iglesia. El Señor es grande, iglesia. El Señor es grande, amigo. Si tú quieres protección, escóndete en su presencia. Escóndete en su presencia. No importa si todo lo que oímos a nivel mundial acerca de este coronavirus es mentira o es verdad. Lo que importa es que es más grande Dios que esta enfermedad, que es más grande Dios que este plan del enemigo para frenar a la iglesia. Porque una de las cosas que están buscando es frenar a la iglesia. Y una de las cosas que están buscando es que la iglesia tenga miedo. Es que la iglesia esté espantada. Es que la iglesia se esconda en sus casas y no hagan nada. Yo les digo en esta hora, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Ya no estaremos aterrorizados, angustiados y asustados, porque Dios está con nosotros. Y si el Señor le dio la victoria a Gedeón con 300 hombres, con cántaros, con trompetas y con teas ardiendo, solo porque Gedeón obedeció, Dios nos dará la victoria a nosotros. Pero no nos someteremos a los principios malignos del enemigo. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. La iglesia fue diseñada para predicar, para enseñar. La iglesia fue diseñada para orar por los enfermos. La iglesia fue diseñada para abrirle las puertas a todos. No obedeceremos al enemigo. No nos amedrentaremos. Jehová peleará por la iglesia. Jehová peleará por su pueblo. Tengan confianza, cobren ánimo y tengan fe. Porque la única manera de agradar a Dios es teniendo fe. Quiero leerles en este momento Deuteronomio 28, un versículo que realmente ha impactado mi corazón y quiero compartirlo con ustedes en esta hora. Dios no ha llamado gente que no tenga temor, pero sí ha llamado gente que aunque tenga temor se ponga en pie. Gedeón estaba asustado, pero obedeció a la voz de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar tú, hombre de Dios? ¿Qué decisión van a tomar cristianos? Aunque estén asustados, pónganse en la línea de batalla, porque la victoria es nuestra. Dice Deuteronomio 28. Eran leyes para ir a la guerra. En este versículo que les voy a leer son leyes que Dios había establecido para que se pudiera ir a la guerra. Se necesita un pueblo esforzado, un pueblo valiente. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hoy es cuando tu debilidad no debe de ser un obstáculo, porque cuando somos débiles somos fuertes, pero debemos de alzar la voz, debemos de levantarnos como iglesia. Somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, no nos apagaremos, no perderemos nuestro sabor, no importa cuán difícil sea la circunstancia, Dios nos ha dado la victoria. Dice Deuteronomio 28, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Yo le digo hoy, no sea hombre medroso ni hombre pusilánime. ¿Sabe usted que es un hombre pusilánime? Un hombre falta de ánimo y valor
para soportar problemas o para superar grandes desafíos. Y el Señor dice: no pueden ir a la guerra hombres, mujeres medrosas o pusilánimes. Vayan y vuélvanse a su casa y no opaquen, no vayan y vuélvanse a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. No desanimes al pueblo, no desanimes a tu familia. Si tú eres cristiano, habla fe, enséñale a tu familia que Dios es fiel. No apoques el corazón de tu familia, no apoques el corazón de la iglesia, no apoques el corazón de la comunidad, de la nación. Hombres de Dios son luz, son lámpara. Declaren la fe, hablen la fe, no seamos pusilánimes, gente que no estamos dispuesta a enfrentar desafíos, a enfrentar problemas. No seamos medrosos, no nos dejemos amedrentar por el enemigo, aunque tengamos cierto temor como carne que somos. Hagamos lo que hizo Gedeón, obedezcamos al Señor, y Dios tiene detalles con nosotros, y Él nos dice en esta hora: la iglesia no va para atrás, la iglesia va para adelante. Pero es tiempo que aprendamos a confiar en el Señor. Dice: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Debemos de entender algo, a todos los que me van a ver este video: el temor nos paraliza, nos debilita. El temor nos corta las alas. No podemos conquistar, no podemos crecer. Estamos paralizados cuando estamos temerosos. Pero cuando tú aprendes a confiar en Dios, depositas tu vida en el Señor y superas todo temor y superas todo miedo. Porque después del temor viene algo más fuerte, y es el terror, el pavor. Y se vuelve un espíritu que cautiva tu mente, que cautiva tu corazón y no te deja pensar con claridad. ¿Cuánta gente no está pensando con claridad en este momento? ¿Cuánta gente se ha quitado su vida porque se ha amedrentado, porque de alguna manera ha dejado que lo que oye le perturbe su mente y su corazón? No podemos estar miedosos, no podemos. Por eso el punto número 1 es que Dios no quiere que tú estés con miedo y que tengas temor, sino que le temas a Dios y que sepas que la victoria viene del Señor. Entiende hoy que no es con tu fuerza, que no es con lo que tienes a tu alrededor que ganarás la victoria, es confiando en Dios. Por eso el Señor le quitó a Gedeón 22,000 hombres y luego le quitó 9,700 hasta solo dejarle 300, para que Gedeón entendiera que no era con ejército sino con el poder de Dios. David lo entendía, David lo sabía. Por eso David con sus piedritas derribó al gigante Goliat, porque Goliat confiaba en su armamento, Goliat confiaba en su vestidura, en su estatura y en su fuerza, pero David confiaba en Dios. ¿En quién confiarás tú? ¿En las cosas? ¿En las medicinas? ¿En lo que dice la Organización Mundial de la Salud? ¿O confiaremos en el Señor? Yo no confío en nada de eso, yo confío en Dios, porque no ignoro las maquinaciones del enemigo. El enemigo tiene planes perversos y que Dios lo reprenda, pero la iglesia tiene discernimiento y no es tiempo de estar medroso ni de ser pusilánime, ni de estar opacado. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar, es tiempo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo te digo en esta hora, desecha el temor de tu vida y aprende a confiar en el Señor. Los que confían en el Señor estarán firmes y estarán estables, porque nuestra vida no está fundamentada en fundamento de arena, sino que en la roca que es Jesucristo. Y el que tiene su vida fundamentada en la roca que es Jesucristo, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades y peguen contra él, no caerá, porque el fundamento es Cristo.
En medio de esta pandemia, tu fundamento es Jesús, no lo olvides. En medio de estas enfermedades y de tanta muerte y de tanta cosa, si tú confías en Dios, Él te sustentará, Él te sostendrá, Él te cuidará. Te bendigo en esta hora y te digo, deja el miedo, deja el temor, no seas pusilánime, no estés amedrentado, confiemos en el Señor. Dios te bendiga, ha sido un enorme gusto haberte dado esta palabra. Te habló tu amiga y servidora Salomé Reaños en este tu espacio. Solo escucha. La palabra es una bendición. Si no te has suscrito a este canal de YouTube, puedes suscribirte también. Me encuentras como Salomé Reaños. Siempre encontrarás una palabra que te edifique. Siempre encontrarás una enseñanza, porque a eso nos ha llamado Dios y cada uno debe de hacer su asignación, cada uno debe de cumplir con su llamado, cada uno debe de hacer lo que el Espíritu Santo le ha fortalecido para que haga. Bendigo a Honduras, bendigo a los cristianos y bendigo a todos los que se unirán a la gran familia de la fe. Dios te bendiga en esta hora.